Muy buenos días, tardes y noches, gente de YouTube. El día de hoy vamos a ver cómo modificar editar nuestra superficie. ¿Y para qué nos va a servir editar? Vamos a ver. Bueno, al momento de nosotros querer representar eso, pueden cambiar la edición. Por ejemplo, este estaba de curvas menores a 1 a un intervalo de 1 metro y las mayores a un intervalo de 5. Entonces, verán, si ustedes quieren que sus curvas mayores sean a cada 2 metros y sus curvas menores a cada 50 centímetros, obviamente estoy exagerando, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos nuestra superficie o ya curva de nivel creadas. Clic izquierdo. Dando clic solo en una curva ya se nos selecciona todo. Ya, una vez seleccionado, acá arriba tenemos varias propiedades. O también podemos dar clic derecho y nos dirigimos hacia estilo, a editar superficie o estilo de superficie. Ya, en estilo directamente nos manda el display. Caso contrario, si alguna información se pueden dirigir a display. En display, ustedes pueden cambiarle los colores. Por ejemplo, para las mayores yo quiero un rojo. Para los menores un amarillo. Y el bot que se quede tal y como está. Además puedo encender alguna otra, por ejemplo las triangulaciones y los puntos. Vamos a aplicar para ver cómo nos va a quedar. En la parte de acá abajo ya podemos apreciar y aceptamos. Podemos ver que se nos han activado, por llamarlo así, estas capas que están ocultas. Y si ya no me gusta, nuevamente selecciono, clic derecho, editar. Y es un proceso, como les había dicho, repetitivo, que ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora, lo que yo les había dicho, que pueden cambiar esto. Y saben que antes de cambiar, ustedes deben de hacer una copia. Bueno, hasta aquí dejamos, aplicamos, aceptamos. Listo. Seleccionamos, clic derecho, propiedades de superficie. Vamos a información. Aquí tenemos con el nombre que hemos creado. Y en el estilo vamos a hacer una copia. Copia de la que tenemos, de la que ya habíamos escogido. Nos vamos a información y en qué hemos quedado, en ponerle contorno, curvas, cada 5 va cada 50 centímetros, los menores sí, cada 2 metros los mayores. Ahora, ¿cómo configuramos? Nos vamos a contornos, a intervalo de contorno y en menor, que vamos a poner 0.5. Por lo tanto, en el mayor vamos a poner 2. Ya. Nada más en display se mantienen los colores, no hay problema. Aplican, aceptan. ¿Por qué se mantienen los colores? Es por la copia que ustedes hicieron, por eso se recomienda hacer una copia. Aplicamos, aceptamos y aceptamos. Ahora podemos ver un cambio. Aquí está una mayor y aquí están los menores. Sabemos que los mayores están representados por el color rojo. Y miren que los terminados son muy puntiagudos. Para modificar eso, seleccionamos nuestras curvas, clic derecho, disculpen, no, sí se ve. En propiedades de la superficie vamos a configurar esto. Ahora nos vamos a contorno,
contorno, ¿cómo era? No, se me fue el nombre de esto. Pero bueno, esto es para darle un suavizado, exacto, suavizado del contorno. Como está apagado, vamos a encenderlo. Ese es el valor verdadero. Lo ponemos en 90, se podría decir que es 90%. Aceptamos y aceptamos. Y ahora podemos apreciar que ya no son tan rectos, sino tienen ya una especie mejor de curva. Son más suavizadas. Bueno, sin más, eso ha sido todo. Todo depende de ustedes en practicar. Y bueno, espero les haya gustado. Nos vemos hasta otro video. Chao.